Hola, bendiciones hermanos. Vamos ahora con nuestra clase número 2 de vida devocional. Bienvenidos al Seminario Teológico Talmud. Seguimos hablando hoy día de la importancia de la vida devocional. Estamos tan ocupados en todo el tiempo y que en todo el tiempo tenemos prisa, y a pesar de reconocer lo importante que es tener una vida devocional, comúnmente decimos, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Pero siempre tenemos tiempo para nuestro alimento físico. Es muy raro y casi imposible escuchar a una persona que diga, no como hace varios días porque no tengo tiempo. Pero esto sí lo decimos para nuestro alimento espiritual. Lo que realmente necesitamos es una actitud como la del apóstol Pablo, que después de su salvación no quiso nada más que conocer a Cristo de una manera profunda y plena. Pablo escribió en su carta a los filipenses: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. El valor de desarrollar una vida devocional personal no es solo para que conozcamos más de Cristo, sino también para que Él nos conozca a nosotros. En el Salmo 139, mientras David se escondía del rey Saúl, en lugar de amargarse y renegar, le pidió a Dios que lo examinara, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La frase conoce mis pensamientos nos lleva al pensamiento de conóceme. Esa es una de las grandes bendiciones de llevar una vida devocional, que Dios te conozca íntimamente. Y uno podría decir, pero si Dios es omnisciente, sabe de todas las cosas, ¿Dios no nos conoce? Sí nos conoce. Pero cuando, entre comillas, Dios nos conoce por medio de la oración, esto hace con que nosotros mismos nos hagamos conscientes de nosotros mismos. O sea, no es Dios que necesita conocernos, somos nosotros que necesitamos conocer la perversidad, los pecados, las cosas ocultas que están en nuestro corazón y que algunas veces no estamos conscientes. Y por medio de que Dios examina el hombre y conoce su corazón, Dios hace con que el hombre también sea consciente de sus mismos pecados, de su perversidad, de todo lo que no agrada a Dios que está en su corazón. Entonces, Dios nos conocer, de verdad, es para que nosotros podamos conocer a nosotros mismos, porque Dios va nos revelando lo que está en nuestro corazón. Esto es algo que no se consigue de un momento a otro. Es un proceso que el cristiano debe llevar y que será de gran bendición para su vida integral. Llevar una vida devocional implica tener una relación íntima y continua con el Señor en cada momento y situación de nuestra vida. No hay vida en Dios sin una vida de oración, porque nuestra altura espiritual dependerá de nuestra vida devocional. No hay ninguna otra actividad en la vida del creyente que contribuya más a su crecimiento espiritual como llevar una vida de comunión constante con el Señor. Y esta es una gran verdad. Nuestro desarrollo como personas en Cristo espiritual y nuestra producción en el reino de Dios, nuestro trabajo en el reino de Dios, va en la misma medida de nuestra vida devocional. Si nuestra vida devocional es pequeña, insignificante, nosotros no hacemos nada. Si nuestra vida es mediana, nuestro trabajo va a ser mediano. Si nuestra vida devocional está
en el tope, entonces nuestro trabajo también va a estar en el tope, haciendo todo lo que Dios quiere. Y esto es muy importante porque hoy día encontramos mucho activismo y poco fruto de hecho. Hay una gran diferencia en esto. Vamos entonces a entender un poco qué es vida devocional. Ya tenemos una idea, ya conocemos algunas cosas que fueron dichas en la clase anterior y reforzadas en esta clase, pero ahora vamos más específicamente a ver lo que es vida devocional. La vida devocional es ese tiempo que el creyente aparta todos los días para buscar a su Dios. El tiempo devocional consiste de la lectura de la palabra de Dios, meditando en ella y luego haciendo una aplicación de la misma a la vida personal. La vida devocional es, primero, solamente para el creyente. El creyente, al creer en Cristo, llega a ser hijo de Dios. Siendo un hijo, el creyente tiene el privilegio de gozar de la comunión de Dios, su Padre Celestial, todos los días. Él puede meditar en la palabra de Dios, como dice en Josué 1:8, y luego entrar directamente a la presencia de Dios en oración. Quiero traer a memoria de ustedes lo que dice el texto de Josué 1:8, donde está escrito: nunca, observe, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observe lo que Dios dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley. Medita en él día y noche. O sea, no es simplemente algo de un tiempo, pero es algo constante todo el día. Y en Hebreos capítulo 10, el versículo 19 y 20, capítulo 10, 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, el camino fue abierto por Jesús. Nosotros tenemos libre acceso, directo acceso a la presencia de Dios. No necesitamos de sacerdotes, de intermediarios. Dios nos dio el privilegio de entrar en su presencia y debemos aprovechar este privilegio que tenemos, como la Biblia nos dice. Segundo, la vida devocional es para todos los creyentes, no es para algunos, es para todos. Todo aquel que dice que nació de nuevo, que se arrepintió de sus pecados, que es una nueva criatura, es un creyente en Jesucristo. Todos deben tener su vida devocional. Tener comunión con Dios no es el privilegio de algunos creyentes selectos, sino de todos los hijos de Dios, como dice Hebreos 10:22. Les animo de que lean después el texto en su Biblia. Esta comunión con Dios no es una opción, sino un mandato. Tercero, para todos los días. También no es simplemente cuando tengamos tiempo o cuando nos da las ganas. No, todos los días. El salmista propuso en su corazón buscar a Dios cada mañana, como leemos en el Salmo 5, versículo 3. Su decisión era sabio, ya que sin el poder de Dios actuando en su favor, sería imposible cumplir la voluntad de Dios para su vida. También podemos leer Filipenses 4:13 y Juan 15, versículo 5, que nos hablan de estas cosas. ¿Cuál es la base bíblica de la vida devocional? Vamos a centrar en lo que dice el Salmo 1, que es un salmo bastante conocido, que nos describe
lo siguiente, del versículo 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿quién no está conociendo la palabra, estudiando la palabra, se alimentando de esta palabra, va a ser un árbol seco, un árbol que no produce frutos, un árbol que no tiene hojas, un árbol que no sirve de nada? Entonces, observe que el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. También el versículo 1 dice, bienaventurado. O sea, la persona que trata de mantener su vida devocional es una persona bienaventurada. Es una persona que va a estar alimentada y es una persona que va a estar produciendo frutos todo el tiempo. En este salmo tenemos una descripción detallada del varón bienaventurado. Bienaventurado, perdón. La palabra bienaventurado quiere decir feliz o contento. Aquí el salmista indica los pasos para llegar a ser un creyente feliz. Los versículos 1 a 3 se dividen fácilmente en dos partes. En el versículo 1, el salmista describe lo que no se debe hacer si uno quiere ser bienaventurado en su vida diaria. Y en los versículos 2 y 3, lo que se debe hacer si uno quiere alcanzar la verdadera felicidad. Lo que no se debe hacer, según aquí el Salmo 1. Primero, no creer como los incrédulos. Dice el texto que no anduvo en consejos de malos. La palabra consejos es la palabra clave. Un consejo es una exhortación o parecer acerca de una cosa, sea que esté basada en el criterio del individuo o de algún hecho. Entonces, lo que los malos creen, los incrédulos creen, no debe ser la creencia de un hijo de Dios. El hombre bienaventurado no anda en los consejos de malos, es decir, no adopta su mentalidad y no se conforma a los pensamientos de los incrédulos. Él no cree lo que ellos creen. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, el creyente no debe pensar de la misma manera que el mundo piensa. Sus pensamientos deben ser transformados por la influencia y impacto de la palabra de Dios. Segundo, no comportarse como los incrédulos. Dice el texto, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra camino habla del comportamiento del pecador. El pecador anda en pecado, pero el creyente desea evitar el pecado. El cristiano quiere llevar una vida de santidad y no pecaminosidad. El apóstol Pablo también habla al respecto en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, nuestra manera de comportar, de actuar, debe ser un culto racional a Dios, debe glorificar a Dios, en otras palabras. Entonces, una persona bienaventurada no cree lo que los incrédulos creen, los impíos o los malos creen, no se comporta como los impíos y los pecadores se comportan, o sea, tiene un estilo de vida distinto. El creyente no debe tomar el molde de este mundo, siguiendo sus hechos y conformándose a su manera de vivir y actuar. Y en tercer lugar,
no sentirse cómodo en medio de los incrédulos. El texto de Salmo 1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando uno se sienta en una silla, él pone su cuerpo en una posición de reposo. Se siente cómodo en esta posición. El creyente que quiere ser bienaventurado no se sentará en silla de escarnecedores, es decir, no se sentirá cómodo en la presencia de los que practican el pecado. Y es lamentable que hoy día encontramos en las iglesias muchas personas que no les importa el pecado, que no les incomoda el pecado, que no les importa estar en medio de pecadores, incluso les gusta. Y esta es una evidencia de que esta persona no ha nacido de nuevo, porque un hijo de Dios no le gusta el pecado, tiene odio al pecado y tiene odio a las prácticas que desagradan a Dios. Y por tanto, él no quiere estar en medio de personas que están haciendo cosas que no agradan a Dios. Santiago nos indica lo que debe ser nuestra actitud respecto al mundo. Santiago 4:4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Podemos ver una progresión descendente en esas tres cosas. Cuando el creyente busca y sigue los consejos de este ciclo, pronto se encuentra en pecado, actuando como los incrédulos. Y se continúa en la práctica de esas obras malas, pronto se sentirá más cómodo en la presencia de los pecadores que en la presencia de Dios, y buscará aún más la comunión de los pecadores. ¿Por qué una persona incrédula no le gusta escuchar la palabra y muchas veces no le gusta estar en una iglesia? Porque la palabra de Dios confronta el pecado. Y las personas no le gustan de que alguien o algo le hable de que él es un pecador y de que está haciendo las cosas que no agradan a Dios. Entonces, una persona que es bienaventurada no va a pensar como los impíos, no va a actuar como los impíos y no va a se sentir cómodo en la presencia del pecado. Y observe como él dice aquí, si uno comienza a pensar como los pecadores, pronto va a estar haciendo y pronto va a estar cómodo. Entonces es una escalera abajo. Ahora, lo que se debe hacer, que está en los versículos 2 y 3. Primero dice, meditar en la palabra de Dios. Aquí vemos la gran importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra meditar quiere decir someter a la reflexión. En otras palabras, la meditación es un proceso continuo en el cual el creyente lee y luego reflexiona sobre lo que ha leído en la palabra de Dios. Necesitamos leerla y meditar en ella y luego tragarla. Y más tarde otra vez y vez tras vez, de día y de noche, hasta sacar todo el provecho posible del pasaje. El simple hecho de leer la Biblia no es suficiente, hay que meditar en ella. Entonces, si yo leo algo en la palabra de Dios, eso debe quedarse en mi mente y yo debo estar reflexionando sobre lo que la palabra de Dios me dice, lo que significa lo que estoy leyendo en la palabra de Dios y cómo esto se aplica en mi vida. Si hay cosas que necesito cambiar, si hay cosas que necesito sacar de mi vida, si hay cosas que necesito confesar a Dios, porque la palabra me está diciendo que no agradan a Dios. Si hay cosas que necesito añadir a mi vida, si hay cosas que necesito hacer para agradar a Dios, todo esto involucra la meditación, el reflexionar y aplicar esto en mi vida. La segunda cosa que dice es dar fruto. En el versículo 3, el creyente que medita en la palabra de Dios es comparado a un árbol. Es interesante que el salmista usa la ilustración de un árbol y no del pasto. Un árbol es algo establecido, fuerte y firme. Es así porque está plantado junto a corrientes de aguas.
Y estas corrientes de agua son exactamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el creyente como un oasis en el desierto de este mundo. Cuando él medita en la palabra, es reafirmado y fortalecido. Si descuida la meditación, él se debilita. El resultado de beber profundamente de las aguas de la palabra de Dios es dar fruto. El texto dice, da fruto en su tiempo. El propósito del árbol es llevar fruto. El propósito del creyente es llevar fruto para la gloria de Dios, como dice en Juan 15, versículo 1 a 8. La Biblia nos dice, Jesús habló a sus discípulos algo muy importante. Nosotros no fuimos salvos y estamos inseridos en la iglesia simplemente para estar ahí ocupando una silla o estando presentes. No, nosotros fuimos llamados para dar frutos. Mire lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es que nos limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el versículo 16 también dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, observe claramente que Jesús habla que nosotros fuimos creados, estamos en su presencia para llevar fruto. Y separado de la vid que es Jesús, separado de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, no podemos dar fruto. Y el que no da fruto, dice la Biblia, va a ser echado fuera. Entonces, es bienaventurado el que lleva fruto y solo lleva fruto cuando tiene su vida devocional, su comunión con Dios. El tercero, ser activo en la obra del Señor. Dice, su hoja no cae. En la Biblia, la hoja es una ilustración de las buenas obras. Las hojas son la parte que se nota primero en un árbol. El creyente ha sido salvo para buenas obras. En Efesios 2:10, Pablo nos dice que fuimos salvos por gracia, por fe. Esto no de nosotros, es don de Dios. Y dice después que fuimos creados para las buenas obras. Una cosa muy importante, las obras nos salvan. Somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe. Pero las obras son el efecto, el resultado de la salvación. Una persona que es salva va a producir buenas obras, buenos frutos. Y para servir al Dios vivo, como dice Tesalonicenses 1:9. En pocas palabras, el creyente feliz es aquel que esté sirviendo al Señor, cumpliendo con sus deberes cristianos, el que no ha puesto sus manos a trabajar en la mies del Señor, no puede ser completamente feliz. Aquí vemos una progresión ascendente. En los primeros versículos vimos que
una escalera abajo, ahora una escalera ascendente, arriba. El creyente que está meditando en la palabra del Señor va a ser fortalecido como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. El Espíritu producirá fruto espiritual en su vida, conformándolo a la imagen de Cristo, para que sea preparado para toda buena obra y todo lo que hace prosperará. La clave de este proceso es la meditación en la palabra de Dios. Sin meditar, el creyente no puede prosperar en su vida espiritual. Por lo tanto, necesitamos saber cómo llevar a cabo este deber. ¿Cómo hacer entonces la vida devocional? Seguimos aquí en el Salmo 1. No hay nada más importante para lograr éxito en la vida cristiana que la práctica fiel de la vida devocional. Sin embargo, el saber no es el hacer. Entendemos la importancia de la vida devocional, pero en muchos casos, carecemos de instrucción respecto a cómo llevarlo a cabo. Primero, entender la importancia de la vida devocional. Descuidar la vida devocional es escoger la derrota en su andar con Cristo. En el Salmo 1, vemos que para ser bienaventurado, es decir, feliz, contento, es necesario meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El salmista indica que la ley de Dios, la Biblia, debe ser la delicia del creyente. Además, la única manera para prosperar en la vida cristiana es ser plantado junto a corrientes de agua, ser establecido y fortalecido en las Escrituras. Josué 1:8, ya leemos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo, busque un lugar específico y fije un tiempo específico para hacer el tiempo devocional. Entonces, ya estás consciente de la importancia que es la vida devocional, que es imposible tener comunión con Dios, crecer, dar frutos y ser bendecidos, alejados de este tiempo con Dios. Ahora, algunos datos que pueden ayudarte. Busque un lugar específico y fije un tiempo específico para hacer el tiempo devocional. Lo que usted necesita hacer es formar un nuevo hábito. En la mañana, usted tiene el hábito establecido de cepillar los dientes y peinarse, ¿verdad? También debe formar el hábito de pasar tiempo con el Señor. Es importante establecer un lugar y un tiempo específico para llevar a efecto este tiempo de comunión con Dios. Si forma una parte fija de su horario diario, há más probabilidad de cumplir con este deber. Y dicen que una cosa que se repite como 20 veces más o menos, se transforma en un hábito. Entonces, tenemos que perseverar y trabajar para que este hábito de la lectura de la palabra, de la oración, de la vida devocional, sea formado en nosotros. Busque un lugar privado para estar a solas con Dios. Eso también es muy importante. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El devocional debe ser un tiempo personal y privado, una oportunidad para estar a solas a Dios. Por eso se debe buscar un lugar a donde nadie va a distrairte, nada va a interferir, un lugar que puedas estar de hecho tranquilo y a solas con Dios. Y observe una cosa muy importante que dice ese texto del Salmo, no es simplemente orar a Dios, hablar con Él, presentarse en la presencia de Dios, meditar en la palabra, pero el salmista aquí también dice, y esperaré. Muchas personas no escuchan lo que Dios quiere decir porque simplemente de forma muy apresada se ponen en la presencia de Dios, leen la Biblia, oran en nombre de Jesús, amén y chao. Y no se quedan ahí
para escuchar lo que Dios quiere hablar, para reflexionar un poco en lo que leyó en la Biblia, en lo que oró. Es muy interesante, muy importante que la lectura que hagamos podamos también estar reflexionando, meditando en la presencia de Dios, para que Él mismo nos traiga el entendimiento y hable a nuestro corazón por medio de su palabra. Es importante encontrar un lugar libre de distracciones. Solo usted, el Señor y las Escrituras, incluso sin el celular. Si vas a tu tiempo devocional, por favor, que tu celular no esté prendido, esté fuera de tu espacio de acción para que no te distraiga. Solo usted, el Señor y las Escrituras, nada más. El Señor le habla por medio de su palabra. Usted responde por medio de la oración. Sea práctico. Usted debe establecer metas razonables para el tiempo devocional. Suena muy espiritual leer 10 capítulos de la Biblia cada día y pasar 2 horas en oración. Pero este plan no es muy práctico. Se va a desanimar dentro de poco si trata de cumplir metas inalcanzables. Es mejor ser fiel leyendo 10 versículos todos los días que leer 10 capítulos de vez en cuando. Otra vez, su meta es establecer un nuevo hábito. Empiece con 30 minutos diarios y luego aumente el tiempo de acuerdo a la necesidad. Después de un tiempo, usted va a sentir el deseo de extender el tiempo devocional por mucho más tiempo. Entonces, empiece con un tiempo razonable, media hora, algunos minutos para la lectura de la Biblia, para reflexionar sobre lo que ha leído, para sacar los aprendizajes que necesitas y después para orar por usted, por lo que has leído en la Biblia para que Dios pueda hacer esto también en su vida y por familia y por las otras cosas, por las necesidades, por los perdidos que necesitan de salvación. Entonces, empiece con un tiempo más corto y mientras te vas acostumbrando y vas disfrutando de este tiempo muy maravilloso, vas a desear permanecer más tiempo en la presencia de Dios y ahí vas alargando el tiempo hasta que llegue quizás a las 13 horas de oración y vida devocional como uno de los hombres que vimos en la clase número 1. Otra cosa, antes de empezar, tome el tiempo necesario para evaluar su condición espiritual. ¿Hay algún pecado inconfeso en su vida? Si hay, Dios no le puede hablar en su palabra, de su palabra, como tampoco escuchar sus oraciones. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, lo primero que debemos hacer es examinar nuestra vida y confesar nuestros pecados delante de Dios, pedir que Él esté nos perdonando y limpiando de toda iniquidad para que así podamos estar en plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo nos dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. No podemos tener comunión con Dios si hay pecado en nuestra vida. Entonces, lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado. Y primera de Juan 1, versículos 7 y 9, no es la referencia de este texto es el Salmo. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y nos limpiar de toda injusticia. Entonces, la primera cosa es evaluar nuestra vida, nuestra condición espiritual y confesar nuestros pecados. Solo cuando usted confiesa sus pecados, está en condiciones para proceder con su vida devocional, con su devocional. Después, empiece con una oración. Muchos creyentes descuidan la meditación con este lamento común. No puedo comprender la Biblia. Si no entiendo el contenido de un libro,
¿No es una buena idea pedir una explicación del autor? ¿Y quién es el autor de las Escrituras? Primera de Pedro 1:21 nos dice que es Dios. Si no entendemos las Escrituras, no es una buena idea hablar a Dios pidiéndole su ayuda y guía. Él nos dará iluminación por el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, para que la palabra pueda hablar a nuestro corazón. Después, la lectura bíblica y la meditación. Es imprescindible pasar tiempo todos los días meditando en la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual del cristiano. Si el creyente no se fortalece de ella, será débil espiritualmente con resultado desastroso para su andar con Cristo. Porque muchos predicadores hoy día simplemente tratan de buscar predicaciones en la internet. Predicaciones que otros prepararon y simplemente repite lo que otros escribieron. ¿Por qué no tienen vida devocional? Porque una persona que tiene este tiempo con Dios no va a necesitar buscar lo que otros están hablando, porque Dios mismo le va a hablar a su corazón y Él va a hablar de aquello que está experimentando en su vida. Y esto es mucho más eficiente que tomar algo que otro escribió, que otro predicó y predicar otra vez. Incluso esto es, en mi punto de vista, es algo que no debería pasar. Considero esto algo grave, porque un predicador chamado por Dios debería recibir de Dios la palabra que debe ser predicada. Pero, como no tienen vida devocional, como no buscan a Dios, como no oran, como no meditan en la palabra, no estudian la palabra, no tienen nada que decir. Y por esto tienen que buscar en otras fuentes. Nuestra fuente debe ser siempre la palabra de Dios. Nosotros de Dios, porque Dios quiere nos hablar. La vida de oración. Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Alguien ha dicho que este versículo quiere decir, orad con un plan. Orad en todo el tiempo, quiere decir. ¿Cuáles deben ser nuestras peticiones diarias? Primero, por la gracia de aplicar las escrituras en su vida diaria. Antes de leer la Biblia, usted debe pedir la ayuda de Dios para entender su palabra. Después de leer la Biblia, debe pedir la ayuda del Señor para poner en práctica lo que la Biblia le ha dicho. También debes orar por las necesidades más cerca a su corazón, que requieren atención diaria en oración. Su familia, sus familiares incrédulos, sus necesidades económicas, el pastor de su iglesia, etcétera, etcétera. Peticiones semanales. Hay muchas cosas por las cuales queremos orar, pero no siempre hay el tiempo suficiente para orar por todas ellas. Hágase una lista de esas peticiones y divídelas entre los 7 días de la semana. De ese modo, en una semana usted habrá orado por todas esas necesidades por lo menos una vez. O sea, debemos orar por los perdidos, debemos orar por los misioneros, debemos orar por la iglesia en general y por tantas otras necesidades que hay en el mundo. Entonces, si no puedes orar por todas ellas en un momento, en una ocasión, porque aún no tienes el costumbre de quedarte tanto tiempo en la presencia de Dios, ahí tienes una buena sugerencia. Divide las peticiones por los 7 días de la semana y entonces cada día vas a estar orando por algunas cosas y de esta forma vas a estar orando por todas las cosas. La oración debe incluir sencilla adoración, alabanza sincera, peticiones específicas, intercesiones honestas y acción de gracias. La oración es la parte más difícil de la vida devocional, pero no puede ser descuidada sin graves consecuencias en la vida espiritual. Y con esto finalizamos nuestra clase número 2. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase.